Nos visitan en la mañana, así son las cosas, con el rostro extenuado de tanto trajín en una elección que terminó concentrando un interés que ha derivado en circunstancias que todavía no se han cerrado, pero sí en el caso de Ciencias Humanas. Cristian Santos y Silvina Barroso son los nuevos decanos y vicedecanos en una facultad que tiene un peso específico por la cantidad, pero que siempre pelea por sentarse a la mesa de ser reconocida comunidad académica. A ambos felicitaciones, Cristian, gracias por venir, Silvina, muy amables. Bueno, por favor, muchas gracias. Balance de lo ocurrido, resultado que esperaban, sienten que están frente a un desafío que los proyecta no solo a la facultad, de la que son conocedores porque vienen trabajando hace mucho, sino también pensando en lo que viene en la universidad, el propio rectorado, digo, a eso me refiero. Bueno, el balance por supuesto es muy positivo. El resultado que se obtuvo es, te diría, más de lo esperado. Teníamos, por supuesto, nuestras estimaciones daban que ganamos, y el objetivo era que se ganara en primera vuelta. En la universidad, por su estatuto, con obtener más del 50% de los votos ponderados, se gana en primera vuelta, y ese era el objetivo que nos habíamos propuesto. Pero bueno, la diferencia que se consiguió, de la manera en la que se consiguió y en los distintos claustros, la verdad que nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Agradecemos muchísimo, nos sentimos, la verdad, además de contentos, de felices, muy agradecidos por el acompañamiento recibido, también por el trabajo de la Junta Electoral. Han sido días de muchísimo trabajo en ese sentido, sin ningún inconveniente. Así que la verdad que, reuniendo todo eso, Guillermo, en el contexto en el que vive nuestro sistema universitario, nuestra universidad, el balance sin duda es muy positivo. Habían, Silvina, enfrentado al oficialismo en la elección del rector, y en su caso había sido la única que había podido defender un proyecto diferente al de la actual conducción de la universidad. ¿Hoy le ganaron al oficialismo del rectorado desde Ciencias Humanas? No, yo no voy a decir eso, porque en realidad lo que estuvimos disputando en estas elecciones es un proyecto de facultad. Y sí le ganamos al oficialismo en la facultad, mucho más allá de las particularidades que tiene en esta instancia, ¿no? Parece raro decir en esta fórmula va encabezando el actual vicedecano y le ganamos al oficialismo, pero bueno, son los entramados políticos y las construcciones y deconstrucciones que se hacen en una... Bueno, cada vez que que se disputa un proyecto político, que en este caso es un proyecto político académico, ¿no? Claramente es un proyecto que tiene un perfil, tiene definiciones de política académica que no son las del actual oficialismo hoy en la facultad. Cristian, ¿es puro interés de la Facultad de Ciencias Humanas el que primó a la hora del voto, o el contexto político nacional, el financiamiento de las universidades que genera la política de Milei, a la que en buena parte del oficialismo que conduce los destinos de la universidad al menos miró con simpatía, terminó influyendo? Creo que un poco de todo eso ha confluido en este resultado. También nosotros somos la cara visible de un equipo muy amplio, de pertenencia en todos los departamentos de la facultad, gente con experiencia y gente nueva. Creo que eso también ha sido importante a la hora de que la comunidad de la facultad nos acompañara. Pero también es cierto que nuestro espacio sobre la situación actual hace tiempo que se viene expresando con mucha claridad. Nosotros venimos diciendo hace bastante que en lo presupuestario no radica todo el problema que experimenta el sistema universitario, que no es un problema económico. Imagínate, Guillermo, lo venimos nosotros insistiendo hace bastante. El sistema universitario le insume al Estado Nacional el 2% de sus erogaciones, así que bajo ningún punto de vista hay una razón económica que justifique... Puede ser el causal de la debacle, ¿no?
Y en esto, Humanas con Vos ha venido insistiendo hace rato, esto no ha sido una coyuntura electoral ni mucho menos. Y me parece que también esa claridad y esa contundencia que hemos tenido, en ese sentido al que vos preguntás, creo que también ha respondido. Se da una situación atípica. Usted tuvo en conflicto toda la gestión con el decano, ¿no? Era una fórmula que no funcionó. Esa fórmula que la hicieron en algún lugar, cuando la salieron para aplicarla no funcionó. Mira, es complejo, es ciertamente complejo, pero mira, la postura, yo no quisiera hablar en términos personales, sí, pero bueno, la pregunta hace que no involucre a nadie más. Siempre he considerado, Guillermo, que cuando uno se compromete en campaña con algo, luego tiene que cumplirlo. En mi caso, cuando entendí que el rumbo que se venía tomando no era el que me había comprometido, yo en ese sentido y en ese momento, por supuesto que tomé la definición de apartarme. Y hubieron, por supuesto, en este proceso, en este tiempo, situaciones de diferencia que tampoco son, extrañas, ajenas a una institución, a un colectivo en el que confluyen determinados espacios, distintas fuerzas, distintas ideas, distintos pensamientos. ¿Pero era ideología o forma de conducir la unidad académica? Que al fin trasunta ideología, ¿no? Pero sí, pero creo que tampoco lo ideológico, si uno se refiere a lo ideológico partidario, tiene que ponerse primero. Siempre primero tiene que estar la institución, siempre primero tienen que estar los proyectos académicos. El asunto es que nosotros entendemos también los proyectos académicos involucrados con el medio, venimos también insistiendo en ese sentido. La facultad, la universidad no puede estar alejada del medio social, tiene que construir junto con el medio social. En ese sentido, quizá hay proyectos o ideas políticas que entran en colisión y hay diferentes puntos de vista, pero desde nuestra posición, lo ideológico no tiene que ser lo que se ponga adelante, sino la institución. Silvina, se habla de un proyecto académico distinto. ¿En qué se va a traducir eso? No he pensado... sé que hay mucha gente en la universidad que nos escucha, en aquellos que saben de qué se trata, pero pensado en el común de la gente o en quien le pregunta, ¿qué va a ser lo distinto que tendrá esta conducción electa para la Facultad de Ciencias Humanas? Fundamentalmente, el proyecto en el que venimos trabajando está pensado para la construcción de los distintos programas y proyectos, que ya tenemos algunos en mente, pensados y proyectados a partir de las reales necesidades de un colectivo, pero en vistas a un programa político, en vistas a una planificación estratégica de qué queremos, hacia dónde queremos que vaya la facultad. De hecho, esa es una de las cuestiones que señalamos como críticas, ahora también que uno participa además adentro en el consejo directivo. La facultad no tiene plan de desarrollo estratégico, se le dio vigencia, continuidad en la vigencia el plan estratégico elaborado en la gestión de Gisela Vélez. Y las cosas han cambiado tanto desde entonces, no son tantos años, pero sí ha cambiado la realidad universitaria, ha cambiado nuestras juventudes, han cambiado las problemáticas socioeconómicas que atraviesan, ha cambiado el mundo tecnológico, apareció el chat GPT para cambiarnos también nuestra manera de vincularnos, por lo menos con los datos y la información. Entonces, la manera de pensar la gestión universitaria en este contexto. Entonces, en principio, nosotros tenemos pensado elaborar el plan de desarrollo estratégico de la facultad con algunos principios que obviamente dan cuenta del posicionamiento de política académica que Humanas con Vos viene haciendo explícito desde hace tiempo, pero además fijando políticas. Y entonces cuando uno fija políticas, por ejemplo, sabemos que una de nuestras políticas tiene que ver con atender
la formación continua de los graduados y graduadas que están desarrollándose profesionalmente. Porque hoy la facultad en el campo del posgrado es muy importante, es muy interesante, es muy fuerte, pero para la formación propia de la comunidad académica. Sería, por ejemplo, hoy hay mucha gente que estudia y trabaja, modificar los horarios para poder permitírselo. En general, la facultad viene trabajando desde hace bastante tiempo y hay que densificar ahí el tema de las bandas y las franjas horarias. Hoy, con la problemática salarial, hablar, por ejemplo, de una doble jornada, de doble turno, es imposible. Si siempre fue complejo pensarlo en la facultad, hoy, lo es más. Además hay un problema de infraestructura, pero sí pensar, por ejemplo, en la posibilidad de digitalizar trayectorias, sobre todo las de terminalidad, de buscar y acompañar también a quienes se han ido de la universidad, al menos faltándole muy muy poquito para recibir, o sea, complementar de alguna manera el potenciar la graduación, que es interesante, pero que creemos que hay líneas para profundizar. Cristian, están con nosotros Cristian Santos y Silvina Barroso, los ganadores de el decanato en las elecciones de ayer de la semana en la universidad. Ha instalado una idea de que en las ciencias humanas se pierde el tiempo, ¿no? Sí. Se ha instalado eso, o que se hace adoctrinamiento. ¿Cómo se revierte ese concepto? Porque pareciera no alcanzarla a las ciencias duras, ¿no? Sí. Ahí hay mucho que explicar, volvemos a lo mismo y con mucha claridad. Por ahí es frecuente, cada vez que se ataca al Estado en general, ¿no es cierto?, y a las políticas públicas y a la inversión pública, particularmente en educación dentro del sistema universitario, se toma como ejemplo lo que se invierte en investigaciones, por ejemplo, o en ciertas carreras en humanidades y ciencias sociales, dando a entender que esos recursos aplicados allí no generan rentabilidad que justifique su inversión. Y eso es un primer punto a aclararlo muy bien. Por supuesto que si uno lo compara con inversiones que en un cortísimo plazo pueden arrojar alguna rentabilidad, naturalmente algunos casos de humanidades y ciencias sociales. La rentabilidad de las ciencias humanas es generar un espíritu crítico. Y hay gente que no quiere que la sociedad tenga un espíritu crítico, ¿no? Pero eso es lo que hay que explicar. El rol de las humanidades y de las ciencias sociales está primero en la reflexión colectiva a una sociedad, dentro de una sociedad, los problemas que tiene una sociedad y cómo encararlos. Pero no es solamente la reflexión sobre la realidad misma, que allí radica acaso el rol prioritario. También es la intervención concreta, efectiva y real en la sociedad. Nosotros, por ejemplo, venimos en la facultad trabajando e insistiendo. Hay muchas profesiones que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, que se originan en las humanidades y en las ciencias sociales. No, a veces uno piensa en carreras tradicionales o en disciplinas tradicionales. Los estereotipos son algo que también a la opinión pública suele confundir. Hay mucha inversión y muy importante en proyectos que tienen que ver con la aplicación en el medio, con el impacto social en el medio, que se originan en las sociales y en las humanidades. Una señal de esto, y para finalizar, voy a dar las preguntas de mi compañero en el cierre, pero desde que recuperamos la democracia en el 83, nunca ha habido un rector surgido de la Facultad de Ciencias Humanas. Rector, ¿no? Por primera vez en 52 años hay una mujer rectora, pero hubo rectores de agronomía y veterinaria, se rompió el patrón con un rector de ingeniería, ahora una rectora de exactas. Nunca ha habido de humanas ni tampoco de económicas, hubo, pero vicerrector, no rector. Eso habla de que las humanidades siguen siendo como la ciencia subalterna de las otras ciencias. Mira, esto es mi pensamiento. En el mundo hay patrones, ¿no? Y en las sociedades también. Patrones que mandan, a eso se refiere. Pero los patrones se rompen también, Guillermo. Vamos con las dos últimas preguntas. Mayra. Sí,
Bueno, antes que nada, felicitaciones a los dos. Quería consultarles, más allá, digamos, de que esto va a ser recién en agosto, tengo entendido, la asunción, pero Humanas siempre ha sido una de las facultades, aparte, bueno, de todo lo que vienen comentando, presupuestariamente también en segundo puesto, o siempre se la deja de lado. ¿Cómo va a avanzar en ese sentido en una universidad que está totalmente en crisis ahora y que hay que seguirla pensando? Bueno, en estos días es como que se ha paralizado un poco la cuestión de mirar hacia el futuro y concentrarse en las elecciones, pero bueno, a futuro, ¿cómo se está mirando el tema presupuestario en Humanas? Bueno, muchas gracias, Mayra. Sí, naturalmente es un tema sumamente complejo. Hay que trabajar mucho en el tema de el criterio que tiene la universidad para la distribución presupuestaria entre las facultades, que es un criterio de pauta. Nosotros también se revise por lo que precisamente decís vos. Imagínense ustedes que la mitad de las carreras de grado, solamente para tomar una referencia, ¿no?, que se entienda, la mitad de todas las carreras de grado que se ofrecen y que se dictan en la Universidad Nacional de Río Cuarto se dictan en la Facultad de Ciencias Humanas. Traslada eso a la cantidad de estudiantes, de docentes, a lo que se requiere, a la infraestructura, a los insumos, etcétera, y sí, debe ser revisado. Hay que trabajar mucho con el rectorado en ese sentido, y nosotros también proponemos, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos particulares específicos a nivel académico, a nivel de posgrado, a nivel de vinculación social o extensión, también con el medio. Hay seguramente muchas complementariedades que tener con otras facultades, con otras instituciones del medio, que necesariamente en un contexto como el que tenemos pueden hacer complementar los escasos recursos que tenemos. Cristian, Silvina, bueno, la pregunta va para los dos. Cuando hablamos en campaña con los demás candidatos a diferentes facultades, nos decían que en las facultades, además de los proyectos distintos de facultad, justamente se ponían en juego distintas ideas de modelo de país. ¿Esto ocurrió en Ciencias Humanas? ¿Hubo dos modelos de país distintos en las listas? Yo creo que en la base del proyecto de facultad, sobre todo en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, con carreras como ciencias políticas, imagínate que en la facultad estarían... claro, pero la construcción de un pensamiento crítico justamente en relación con la ciencia política, la comunicación, la educación, el trabajo social. Entonces necesariamente se construye y se propone un modelo de facultad de una institución pública al servicio de lo público, para la construcción de conocimiento público en ciencias sociales y humanas. Entonces, en la base de esa propuesta de gobierno para la facultad, también se está pensando en un proyecto de Estado, en un proyecto de sociedad, en un proyecto de educación, en un proyecto que está pensando, obviamente, el país. O sea que directamente pareciera que estamos hablando de nuestras carreras de grado, de nuestro particular estudiantado, pero en la base también está la posibilidad de, cuando uno decide vamos a acompañar las trayectorias académicas de nuestros estudiantes, porque sabemos que la universidad pública tiene que habilitar las posibilidades no solamente de un ingreso irrestricto para todas y todas, sino además desarrollar las estrategias para que todas y todas puedan transcurrir en la propuesta curricular a sus tiempos y a sus particularidades, porque no es lo mismo un estudiante ideal, que es el que se mira en el plan de estudio, con el estudiante que trabaja, la estudiante madre. Ahí hay un proyecto de país. Está claro. No sé si Cristian quiere agregar algo más o... En realidad, para complementar lo que dice Silvina, sí, yo no pienso que directamente el electorado de la facultad en general asociar estas dos opciones con dos modelos de país, pero sin duda quienes encabezamos proyectos colectivos, detrás nuestro hay mucha gente con sus sueños sobre la sociedad
y por supuesto una visión del mundo, una mirada sobre la sociedad, una mirada sobre el mundo en general, eso sin duda sí. Bueno, otra cosa que aportaron los oyentes, hay muchos mensajes saludando, felicitándolo, muchas pero gracias. Que hay... Cristian vive en la Higuera, ¿verdad? Sí. Un higuerense ahora conduce los destinos de la Facultad de Ciencias Humanas, y entiendo que hay otro de los ganadores en el rectorado que también es de la Higuera, no sé si en ingeniería. Me parece que Pablo de la Barrera. Pablo de la Barrera también, sí, los higuerenses están orgullosos por eso, metimos dos, me dicen los higuerenses que no, escucha, tenemos dos candidatos, dos higuerenses que ahora son decanos de la facultad. Para mí es al revés el proceso, para mí que la universidad le está dando muchos habitantes a las higueras. Sí, también hay quien dice que la universidad debería ser la Universidad Nacional de las Higueras también. Están las higueras. Bueno, muchísimas gracias por venir, felicitaciones, muy amables. No, muchas gracias a usted por la invitación. Tengo muchos mensajes respecto de la universidad y sobre todo lo que pasó en la Facultad de Ciencia, de Agronomía y Veterinaria, porque a la fórmula, al oficialismo le faltó el 35%, el 0.35 para llegar al 50%, y se entiende que en el código universitario debe, con esa diferencia, habiendo 4,5 puntos de voto en blanco, la fórmula opositora decir, bueno, no nos presentamos en la segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta, dicen que esto por un mandato, esto lo dice la gente del oficialismo, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por un mandato de la rectora de la universidad que vayan a segunda vuelta, con la expectativa de revertir el resultado, ¿no? Si eso ocurre, compensaría lo que, en términos políticos, lo que acaba de suceder en Ciencias Humanas, ¿no? Porque si no va a haber otra facultad, junto con Ingeniería, Ciencias Humanas y Agronomía y Veterinaria, que tendrán un espacio distinto políticamente hablando que la conducción de la propia universidad. Pero veremos qué es lo que pasa. Elecciones va a haber, salvo que renuncie el espacio político, pero dice que la orden que bajó del rectorado es no renuncien a la segunda vuelta y vayan por la disputa. Veremos lo que pasa. Gracias por visitarnos, muy amables. No, muchas gracias a ustedes. Así son las cosas, conciencia y verdad.